todo digamos, el punto de partida, o sea, de dónde estábamos, que empezamos con esta visión, pues, que estamos en la UNAM, que tenemos toda esa tecnología. Bueno, y había una problemática de cómo extender la educación a la gente que no tenía la posibilidad. Y eso llevó a la coordinación de la Universidad de Abierta a Distancia. Es una virtualización de este campus a esta otra forma, con tal pues, de llevar la educación en el sentido como se lo plantea la UNAM, hacia América Latina, pero va más incluso no solamente hacia América Latina. Esa es la primera experiencia que se tiene en la UNAM y en la cual en particular de esta instanciación de la universidad a través de la tecnología. Es lo que se llama virtualizar, que es darle un potencial diferente a lo que tiene la universidad aquí en el campus, sino llevarlo a otra dimensión. Y esto le da otras características muy diferentes a las que nos planteamos cuando estamos acá. O sea, ya el hecho de usar ese conjunto de tecnología, virtualizarlo, tiene otros efectos. Lo que pasa es que se fue virtualizando prácticamente como el mismo salón de clases, el mismo programa y las mismas actividades, cuando la tecnología en virtualizar ofrece mucho más características. Pero la verdad, bueno, pero ¿cómo estamos realmente ahora? Finalmente se centraba en la tecnología web, la tecnología por decir más bien, y antes estaba centrado en la UNAM. Pero ya en el contexto real en donde estamos, la UNAM es una parte de los que está conectado. Tenemos otras universidades, tenemos algo que la parte social que no estaba incluida en el modelo universitario, tenemos toda la parte tecnológica que tiene que ver con los datos, ahora el Big Data, ¿no? esa cantidad monstruosa de datos inconmensurable, pero ya está como una fuente de esa parte tecnológica. La otra parte, la cuestión del conocimiento, porque el cómputo se preocupó desde un principio, cuando aparece el cómputo, la pregunta: ¿podemos representar inteligencia? ¿Podemos representar conocimiento? Y ahora, con la evolución, cada vez toma un elemento importante a considerar. Y también tenemos todos los agentes o robots que pueden ser de software y hardware en este nuevo contexto. O sea, entra un nuevo elemento, ya no solamente los profesores o los estudiantes, está entrando un nuevo elemento, y eso qué va a impactar o cómo está impactando como un nuevo agente en este contexto donde lo educativo es todo esto, ya no solamente una institución. Y es lo que está pasando. Está pasando en el mundo, que lo virtualizamos, es una imagen del mundo virtualizada precisamente con esa tecnología, pero teniendo en cuenta que al final estamos educando gente. Y quizás que en este espacio, en esta característica que nos da esta tecnología que nos conecta a todo el mundo, nos conecta con diferentes culturas, con diferentes concepciones, con una variedad que antes pues nos abocábamos solamente en el universo o en el contexto que nos daba la UNAM. Entonces esto al ponerlo en esta situación, se abre y se complejiza la tecnología en este ámbito. Porque también lo que ha pasado y que a veces nos deslumbra la tecnología, cada dispositivo, el teléfono, etcétera, y como que corremos a la tecnología, y el principio, bueno, es que eso es producto de la ciencia. No solamente hay electrónica, hay física, hay matemáticas, hay una cantidad enorme en un dispositivo que tengamos acá en la mano, hay ciencia. Y tal parecería que solamente tiene un carácter puramente de uso, cuando es mucho más allá de lo que tenemos, ¿no? Entonces es como ahora voltearlo, o sea, verlo desde el punto de la ciencia, ya como nos ha mostrado también el doctor Flores, la ciencia, cómo empezar a fundamentar y no simplemente ver cómo lo usamos, cómo lo adaptamos, sino también, además de todas las áreas que también hay ciencias de la educación, ciencias de la comunicación, pues las ciencias en sí de la computación también nos aportan elementos para poder pensar en otros, explotar esa virtualización de una manera más allá de lo que
hacemos simplemente con los dispositivos. En esta discusión, o sea, bueno, nos centramos sobre el problema de la visión científica y tecnológica, pero también alimentándonos de las otras visiones. Desde la epistemología ya encontramos ahí un elemento, digamos, que se conecta muy bien con la parte de la tecnología, cuando hablamos de inteligencia artificial, la preocupación sobre el conocimiento. Las actuales plataformas están centradas en la información, cuando se centran en el conocimiento, y eso cambia fundamentalmente incluso de las plataformas o de la forma de ver en la enseñanza y el aprendizaje. Ahí hay una conexión directa que encontramos, o sea, algo de lo que podemos hablar, aunque finalmente también cuando hablábamos de conocimiento, que también lo aborda la pedagogía, efectivamente son como lenguajes aparte, a veces no nos entendíamos o no estábamos hablando exactamente de lo mismo. Pero esto nos abre la apertura de pensar el conocimiento, tanto de la epistemología como de la pedagogía o como desde la computación. La visión pedagógica en ese sentido, por ejemplo, ¿no? El conocimiento, la formación. En la parte de diseño, o sea, toda esta nueva tecnología ha creado incluso unas nuevas maneras de comunicar, un discurso, una narrativa transmedia, cosa que, por ejemplo, en los modelos que cuando usábamos tecnología, que copiábamos los modelos clásicos, desde el punto de vista comunicativo se reducía. O sea, el profesor y el estudiante en una comunicación, un acto comunicativo, pues bien específico, que ha mostrado su eficacia, pero sin embargo se encierra solamente en ese modelo educativo, visual, gráfico, etc. Pero en esto, al tener esa posibilidad de ampliarlo, se crean otras formas de comunicar. Antes no nos imaginábamos de cómo usar la comunicación que nos van induciendo las redes sociales en un aula, porque eso nunca lo habíamos pensado, en un nuevo discurso, incluso en una narrativa de transmedia, donde la narración es algo que se conecta y que combina diferentes formas de representaciones visuales, gráficas, etcétera, y que puede ser dinámica. Ya no es algo que elaboramos, sino que es en el tiempo y que todos van contribuyendo. Por ejemplo, esta parte donde nos retroalimentamos tanto de la visión como de las partes tecnológicas, porque en la tecnología hay áreas que trabajan en este sentido, pero a veces no están como muy cercanas a estas otras áreas donde se pueden fundamentar y donde sí se están elaborando nuevas herramientas y proyectos. En computación muchas veces basta una pequeña idea y se proponen ciertas pedagogías sin tener un fundamento pedagógico, pero se ya está trabajando, puesto que lo permite esta tecnología que tiene esa flexibilidad de hacer y de componer. Es una máquina que sirve a hacer máquinas, por lo tanto podemos hacer cualquier máquina. Esta computadora puede ser un juego, puede ser una herramienta médica, puede ser muchas cosas, siendo la misma computadora, simplemente programada de otra manera. Bueno, la parte vivencial, que creo que es una de las cuestiones que también, bueno, el cómputo fomenta mucho esta parte de la comunicación social, que también impacta mucho en los modelos educativos. O sea, antes el rol de los actores, profesores, estudiantes estaba muy determinado, sabía, el que era profesor y el que eran estudiantes, estaban muy establecidas las relaciones. Pero en el momento que hay las redes sociales, se crean otro tipo de relaciones, otro tipo de comportamientos, y por lo mismo también implica o requiere una reflexión de una nueva identidad. O sea, ¿qué identidad podemos tener? Creo que la identidad, cuando estudiamos nosotros éramos estudiantes de la UNAM, lo teníamos muy claro, teníamos como los principios y nos movíamos sobre esta identidad. Pero al abrirse, y es algo que reflexiona el equipo de ILA, ¿qué otras identidades se están creando? ¿Qué otras subjetividades se están creando que no tenían, que no las podíamos ver en un esquema, en ese universo, aunque la UNAM fuera lo que fuera, tan grande, que tampoco sabía, era en un marco? Esto se nos abre de otra manera, donde la tecnología puede extenderse a profundizar de cómo dar respuesta a estas otras inquietudes que están saliendo a través de las otras visiones. El otro elemento también que me parece como fundamental del área de la visión, que tiene que ver con la administración y la gestión.
Cuando tenemos nuestro universo, la UNAM se administra y se gestiona desde un esquema fundamentalmente centralizado, superestructurado, bien formalizado, etcétera. En el momento que lo abrimos en el otro esquema, donde la UNAM es una parte de otras instituciones, de otras redes, ya no podemos seguir armando o vemos los límites que tiene la parte de la administración de la gestión, que nos dicta cómo ser maestros, cómo ser como estudiantes, las reglamentaciones. Y si quisiéramos pensar en otra forma de universidad o otra forma de enseñar y aprender, dentro de la UNAM nos encontramos los límites y nos topamos siempre con esas estructuras. En cuanto a la tecnología, con esto de los sistemas abiertos, sistemas dinámicos y que se pueden organizar a partir de una red, son los avances. Por ejemplo, es un área de la tecnología, las organizaciones virtuales, que se pueden conformar de manera mucho más flexible, no necesariamente centralizadas, bajo otros temas, otras formas de organización. Entonces, estos elementos en esta forma de ver la tecnología y cómo podemos retroalimentar, lo empezamos a trabajar precisamente también pues, con los talleres que ya hemos mencionado, o sea, para entender esta problemática, usando estas metodologías, particularmente lo que se hace mencionado mucho, patrones, análisis del curso, conceptualización, nuestras bases de información y nuestras bases de conocimiento y los principios de una plataforma que nos ayuden precisamente a mantener estas bases y ir construyendo este conocimiento a través de esas problemáticas que hemos identificado. Yo creo que con esto veamos qué elementos hemos encontrado en este otro esquema, que es mucho más amplio que con el que partimos. Por ejemplo, vayamos de abajo hacia arriba. Tenemos la tecnología, eso está ya en la tecnología web, tenemos dispositivos, tenemos mucha tecnología. Y una tecnología, lo que sí es muy impactante es que esta tecnología va tan rápido que apenas uno lo está asimilando cuando llega a otra. Nos desbordamos de la tecnología, pero también hay ciencias de la computación. Y ciencias de la computación son los que han dado los productos más, o el potencial de la tecnología. Particularmente tenemos todo lo que es la inteligencia artificial y en particular todo lo que tiene que ver con el conocimiento, como romper este paradigma de sistemas basados en información para pasar a sistemas basados en conocimiento, y lo que ha dado también por esto de los robots o de software, que es el elemento y que va a ser un elemento que vamos a convivir más con ellos, nos va a volver a replantear de hecho ya nos está replanteando cuando llega un virus o cuando nos llegan sistemas que nos están diciendo cosas que ni preguntamos, pero ya está un elemento ahí activo que está, y esto va a venir cada vez más fuerte, va a haber ese otro actor que va a estar con nosotros. Y otro concepto que es muy importante es que muchas veces la tecnología se ha visto como un recurso. Es más que un recurso, o sea, en esta concepción es un sistema y no es separado de lo social, es producto social. A veces se ve como la tecnología aparte y los problemas sociales en otra dimensión. No, forman parte del mismo producto. Incluso si vemos el desarrollo de la tecnología, vemos reflejado también el desarrollo de las sociedades y sus conflictos. Entonces, son sistemas que tienen su propia dinámica, su propio comportamiento, no son como elementos activos. Después tenemos las redes de sistemas. Y las redes de sistemas, desde el punto de vista de la computación, se conforman como sistemas abiertos, y eso da la gran flexibilidad de construir en otros entornos, y el superentorno, que es el entorno de las sociedades de la información y el conocimiento, que es todo conjunto disperso, enorme, que incluye cosas formales, informales, etcétera. Y de ahí nace el concepto de virtualidad, de poder darle una dimensión a todo lo que usemos en esa tecnología. Por ejemplo, si yo me pongo como en Facebook, me estoy virtualizando, le estoy dando otro elemento a mi identidad que a veces ni entiendo, pero tiene otra dimensión. Con esto se puede virtualizar un curso, se puede virtualizar un proceso, se puede virtualizar lo que queramos, y de hecho es como, incluso la economía se está virtualizando, las finanzas se están virtualizando. Y ese poder que le da esa virtualización es lo que ha hecho que el desarrollo actual que tenemos. Entonces, viéndolo así, o sea, efectivamente es un sistema dinámico, complejo, esta sociedad, y
Y para poderlo comprender, pues tenemos, por eso llegamos finalmente a la cuestión de la complejidad. Pero ¿cómo podríamos ahora concebir una educación, aunque sea en un mundo virtualizado, que realmente es en un mundo, en una sociedad multicultural, etcétera? ¿Qué es lo que podríamos imaginarnos de una manera diferente y no partiendo desde abajo hacia arriba, sino viéndolo en una forma de una educación ecosistémica, donde incluso ya no aparezca la tecnología como la dominante, sino la educación pues ligada tanto en la naturaleza, en cuestiones ciudades o campos, o problemas que tienen que ver ya con lo humano, con una nueva forma de educar que se sale del esquema con el cual partimos en una centralización. Esto es lo que nos ha llevado al siguiente proyecto, que es el de la educación desde la complejidad, en ese sentido, y es plantearnos una nueva forma, retomando los elementos para después constituir y empezar a reflexionar en otro nuevo modelo, donde desde luego hay nuevas preguntas epistemológicas, de comunicación, de vivencia, en lo que estamos planteando como reflexión en esta propuesta, y esa es la segunda etapa del proyecto, ¿no? de verlo desde la complejidad en todas las diferentes áreas. Pues bueno, esta es lo que les puedo, como fundamentos que hemos estado trabajando en esta área de la... Agradecemos la participación del doctor Sánchez Aria con la presentación de la dimensión científico-tecnológica.